Hola a todos, ya es viernes y nos toca nuestra clase de metodología de la investigación. Luego nos tocan las vacaciones, así que con harto ánimo a esta última clase. Hoy día vamos a trabajar este tema. Avanzamos por fin a esta área que es la selección de muestras para desarrollar proyectos de investigación. Cuando nosotros investigamos algún asunto, siempre tenemos que elaborar metodologías que van a estar apuntadas a cierto grupo de población. Voy a encuestar a un cierto grupo de personas, voy a aplicar una entrevista a cierto grupo de personas, voy a observar ciertos fenómenos, cierta cantidad de fenómenos. Por lo tanto, la decisión de cuál es la muestra y de cuánta muestra debo tomar para desarrollar esta investigación es muy relevante. Así que con eso le damos comienzo a nuestra clase. Uno de los errores más comunes que se presenta al desarrollar una investigación o una tesina es que no hacemos una toma suficiente de muestra. Aplicamos encuestas o aplicamos entrevistas a muy pocas personas y hacemos generalizaciones a toda la población a partir de una muestra que es demasiado reducida. Y además, el otro error que cometemos a veces es que esa muestra que tomamos, además de ser muy pequeña, es muy poco representativa, porque encuestamos, entrevistamos o tomamos una muestra sobre una población que es muy homogénea. Un error típico es hacer una investigación acerca de cualquier cosa sobre los alumnos del Colegio Los Cipreses. El nivel de estrés de los alumnos del Colegio Los Cipreses, el nivel de tendencia a la obesidad en los alumnos del Colegio Los Cipreses, sin darnos cuenta de que la población del Colegio Los Cipreses no es representativa de la población de Chile. Así que una palabra muy relevante para el día de hoy es la palabra representatividad. Por lo tanto, lo primero que yo debo saber es sobre qué y sobre quiénes voy a recolectar datos para recién ahí tomar decisiones. Hay algunos conceptos que debemos tener muy en claro antes de tomar más decisiones. El primer concepto clave es el concepto de población o universo, que corresponde al conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Pongamos un ejemplo. ¿Quiénes podrían votar en las próximas elecciones presidenciales del año 2021? En ese sentido, la población o universo son todas las personas que tienen derecho a voto. Ese sería mi universo en el caso del ejemplo que yo les acabo de mencionar. Otro concepto que es muy relevante es el concepto de muestra. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, alguna encuesta predictora acerca de los resultados de esa elección presidencial, lógicamente yo no podría contactarme con todas las personas que tienen derecho a voto en Chile. Yo debo tomar una muestra, seleccionar una porción de esa población para que yo pueda tener resultados que sean representativos. Por lo tanto, es un subgrupo de la población sobre el cual se recolectan datos y que debe ser representativo. Y finalmente el concepto de unidad de análisis, porque claramente yo no podría elegir a cualquier tipo de persona. En este caso, como voy a encuestar personas que tengan derecho a voto, la unidad de análisis en este caso sería la más general, es que sean personas entre 18 o mayores de 18 porque tienen efectivamente el derecho a voto. Esos conceptos ustedes los pueden ver graficados ahí en el esquema para que les pueda quedar un poquito más claro. Veamos un ejemplo para ver cómo se concreta esto. Revisemos este ejemplo para ver cómo se aplican estos conceptos. Si yo tuviera que hacer una investigación acerca de los hábitos de lectura de los niños de México, claramente mi universo o mi población serían todos los niños del país de México. Pero como yo no podría hacer una investigación con todos los niños de México, tengo que aplicar mis unidades de análisis. ¿Qué niños de México voy a seleccionar? Como necesito revisar sus hábitos de lectura, podría utilizar la unidad de análisis siguiente. Primero, que asistan al colegio. En segundo lugar, que estén en un año donde los hábitos de lectura y escritura ya estén más o menos consolidados, cuarto, quinto, sexto de primaria. Y que además se encuentren cursando en la jornada matinal o la jornada de la mañana para que yo pueda acceder a ellos más fácilmente en un único horario. Esas serían mis unidades de análisis, es decir, las condiciones que yo pongo para hacer la selección. Y a partir de ahí yo tomaría la muestra. Haría una selección de aquellos niños de México que cumplen con esas categorías, que van en la mañana, que van en cuarto, quinto, sexto de primaria y que tengan hábitos de lectura más o menos asentados. A partir de ahí entonces yo podría elaborar una investigación con una selección de muestra aceptable. Elegir la muestra muy bien es un proceso muy relevante para la investigación, sobre el cual también a veces se cometen errores. Aquí ustedes pueden revisar algunos ejemplos con algunos errores comunes. En el primer ejemplo ustedes pueden ver el siguiente problema. ¿Se discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? La respuesta más lógica sería, para llevar a cabo este análisis, sería entrevistar a mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Pero para corroborar, para comparar si es que efectivamente sufren discriminación, yo además debería contar con otra muestra, que sería la de hombres. Malamente podría evidenciar que las discriminan si es que no tengo una unidad de comparación, que en este caso serían los hombres.
En la otra pregunta dice, ¿están los obreros del área metropolitana de Guadalajara satisfechos con su trabajo? Y la respuesta errónea sería computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local, es decir, la cantidad de causas legales producto de conflictos sindicales. En este caso, aquí la unidad de análisis no se condice con la pregunta. Estamos preguntando si los obreros de la Ciudad de México están satisfechos con su trabajo. Por lo tanto, yo no debería cuantificar el número de causas legales por conflictos sindicales. Lo que yo debería hacer es averiguar el estado de satisfacción subjetivo por parte de los trabajadores acerca de su trabajo. Ahí claramente hay un error en donde yo recojo la información. Yo debería entrevistar a las personas en vez de ir a buscar datos cuantitativos. Y en el otro ejemplo, ¿hay problemas de comunicación entre padres e hijos? Un error común sería solamente, en este caso, entrevistar o aplicar una encuesta solamente a los adolescentes, porque aquí claramente yo necesito ocupar dos actores principales, padres e hijos. Para seleccionar muestras yo tengo dos vías o dos caminos. El primero de ellos es el más sencillo de todos, que sería una muestra de carácter no probabilístico o de carácter dirigido. Eso quiere decir que los componentes de la población, que es objeto de mi investigación, no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque la selección es de carácter mucho más libre o de un carácter mucho más motivado por las características de la propia investigación o del propio investigador. En ese sentido, es una investigación mucho más libre en esa elección. Ustedes pueden revisar el ejemplo, que ahí aparece descrito, lo pueden leer, pero les comento yo en general. Es una investigación acerca de las experiencias de vida de algunos inmigrantes, en el ejemplo de México, pero para graficarlo para el caso chileno, sería algo así como graficar experiencias de vida, experiencias acerca de inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos, dominicanos que llegaron a nuestro país. Como el objetivo aquí no es sacar ningún tipo de estadística, sino que graficar experiencias de vida, de mostrarlas, describirlas, en ese sentido sí se puede establecer una muestra de carácter dirigido. Yo podría seleccionar a dedo cuáles son las personas a las cuales yo voy a realizar esta entrevista. No necesito hacer muestras calculadas matemáticamente para que sean totalmente representativas, porque el objetivo no es extrapolar datos estadísticos. En ese sentido, las investigaciones de carácter cualitativo responden mucho mejor a esta característica de las muestras no probabilísticas. Por lógica, el otro camino serían las muestras probabilísticas, que son aquellas muestras donde todos los componentes de la población en general tienen la misma opción de ser elegidos para la muestra, pero esa probabilidad es teórica porque claramente tengo que hacer una selección. En el ejemplo, ustedes pueden revisar que están mucho más ligadas a investigaciones de carácter cuantitativo relacionadas con lo estadístico. En el ejemplo se menciona el caso de Nicaragua, pero apliquémoslo para el caso de Chile. Si quisiéramos hacer una investigación acerca de cuántos niños realmente tienen todas sus vacunas al día en nuestro país. Claramente yo no podría preguntarle a todos los niños de Chile o a sus padres si es que tienen las vacunas al día. Tendría que hacer una selección de muestras. Y en ese sentido yo tendría que hacer una muestra de carácter representativo. Tendría que hacer una muestra con niños de distintos niveles socioeconómicos, niños de distintos lugares de nuestro país, niños con distintos niveles de educación o de régimen alimentario, de distintas etnias en nuestro país, para que representen a toda la diversidad de población de nuestro país y así el porcentaje o los resultados estadísticos que yo tenga al final puedan sí efectivamente extrapolarse a la población total de nuestro país, a la población total de niños. Por lo tanto, en conclusión, la muestra no probabilística se caracteriza más bien por investigaciones cualitativas, mientras que las muestras probabilísticas están mucho más ligadas a investigaciones de carácter estadístico o cuantitativo. Partamos con esta segunda categoría de muestras probabilísticas, que en apariencia parecerían un poquito más complejas. En este sentido, recordemos que las muestras probabilísticas se caracterizan porque todos los componentes de su población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, hay un proceso de azar. Y en ese sentido también es importante que las mediciones de la elección de esta muestra o de este subconjunto tengan la rigurosidad suficiente para que sean lo suficientemente representativas de la población en general. Hay dos condiciones para poder elaborar esta metodología. En primer lugar, se debe determinar bien cuál es el tamaño adecuado de la muestra y también, en segundo lugar, seleccionar muy bien los elementos muestrales con esta característica aleatoria, que ustedes lo pueden encontrar en algunos documentos como aleatoria, al azar o random, a través del proceso de randomización.
Afortunadamente, hoy podemos contar con algunos programas, con algunos software a través de Internet que nos pueden ayudar a calcular cuál es el tamaño de la muestra adecuado a través de la programación matemática. En ese sentido, no necesitamos aprender estos cálculos, simplemente aprender a elegir cuál es el margen de error que creemos, el nivel de confiabilidad. Con esos datos, el software o la aplicación nos da de inmediato el tamaño de una muestra adecuada. Pero lo que sí es importante es que observen en este esquema es que la metodología probabilística se puede hacer a través de distintas formas. En este caso hay distintos tipos, como por ejemplo la muestra aleatoria simple, es decir, simplemente azar en toda la población. La segunda categoría es la muestra estratificada, que es donde yo hago subcategorías y en esas subcategorías yo aplico el proceso de randomización o elección al azar. Y la tercera corresponde a la muestra por racimos o clusters, es decir, yo selecciono un lugar donde yo voy a capturar de alguna manera aleatoriamente a la población de muestra. Vamos a revisar algunos ejemplos para que no quede así como en la descripción abstracta. Y procedimientos para llevar a cabo este proceso aleatorio, muy sencillos, tómbolas, tablas de números aleatorios, algunos programas como STAT que ustedes pueden buscar en internet y otros programas que nos sirven para generar este proceso de selección aleatoria. Revisemos este ejemplo para ver cómo se puede aplicar un muestreo. Si yo tuviera que hipotéticamente investigar acerca del estilo de liderazgo que tienen los directores de las empresas de nuestro país, tendría que hacer una selección que podría ser de dos opciones. La primera sería aleatoria simple, es decir, de todos los directores de empresa de nuestro país, que pueden ser hipotéticamente, no sé, 5.000 directores de empresa, al azar yo selecciono una muestra según la que calculé a través del programa o a través de otra fórmula. En ese sentido, toda la población fue metida dentro de una misma categoría y al azar seleccioné. Sin embargo, hay una segunda tipología que tiene que ver con la creación de una muestra estratificada. Es decir, yo creo subcategorías a través de las cuales hago una selección mucho más rigurosa. Aquí no elijo simplemente al azar a cualquier tipo de director de empresa, sino que los clasifico en función de si pertenecen a empresa del carácter extractivo y siderúrgico, metal mecánico, alimento, bebida y tabaco, y así con una serie de categorías que yo podría presentar como subcategorías y a partir de ellas seleccionar muestras más pequeñas que forman el conjunto total. Así, por ejemplo, podría seleccionar 53 directores del área extractiva y siderúrgica, 109 directores del área metal mecánica, 215 del área alimento bebida y así sucesivamente para tener una muestra mucho más representativa. Aleatoria simple o aleatoria estratificada son dos maneras en las cuales yo podría aplicar una selección de muestras. Otro ejemplo de selección de muestras es a través de racimos o clusters. En este caso, una vez que yo ya seleccioné el número adecuado de la muestra que yo necesito investigar, en vez de seleccionar a los individuos pormenorizadamente, previamente por parte del investigador, en este caso se deja a disposición de las circunstancias en la medida de que el investigador va o accede a un clúster o a un lugar determinado donde pueda encontrar a ese grupo de población que necesita investigar. Por ejemplo, si yo necesitara hacer una investigación acerca de los adolescentes y necesitara una muestra de 500 adolescentes, ¿a dónde me dirigiría yo? En vez de elegir a cada uno de los adolescentes posibles, me dirigiría a lo mejor y sería más fácil ir a una preparatoria, a un colegio, en este caso en lenguaje más chileno. Ahí yo podría acceder a 500 adolescentes de manera mucho más fácil. O por ejemplo, si necesitara entrevistar o encuestar a dueñas de casa, ¿a dónde me dirigiría? En vez de ir a golpear casa por casa o hacer una selección incluso de las casas con su número previamente por parte del investigador, sería mucho más fácil que el investigador fuese a un lugar donde se concentraran muchas dueñas de casa. Aquí los ejemplos son un poquito discriminadores, pero son posibles. Ir al mercado, al supermercado o a algunos centros comerciales donde yo pueda encontrarme con dueñas de casa. Así, por ejemplo, en este caso, sería mucho más fácil para el investigador poder acceder a esa muestra sin tener que hacer la selección pormenorizada de los individuos que componen la muestra final. La segunda categoría, las muestras no probabilísticas o dirigidas, no tienen entonces la pretensión de ser representativas de toda la población y por eso a lo mejor se quedaron con la sensación de que claramente está mucho más fácil de implementar y es la que yo voy a usar, obvio, pero también tiene sus propias condicionantes, así que revisémoslas para que veamos que las muestras no probabilísticas de todas maneras pueden tener cierto grado de objetividad y de representatividad si es que se selecciona una metodología adecuada.
Un primer formato que yo podría establecer si es que necesito implementar una encuesta, una entrevista o cualquier otra metodología es una muestra de voluntarios. No necesita mucha explicación porque en vez de hacer toda la selección representativa previa a través de cálculos matemáticos, aquí lo someto simplemente a la voluntad. La muestra de voluntarios también se puede presentar, por ejemplo, en experimentos científicos, pero ahí responde a una metodología de carácter mixto, porque los voluntarios también tienen que responder a ciertas categorías específicas de la muestra en concreto. Pero las características de una investigación cualitativa permiten el acceso a voluntarios dependiendo del objetivo de la investigación. Un segundo estilo sería la muestra de expertos, y esto es muy común dentro de las ciencias sociales, puesto que muchas veces debemos investigar fenómenos que son multidimensionales y desde los cuales tenemos que hacer un análisis desde los distintos planos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis histórico a lo mejor de la pandemia, en el futuro tendríamos que entrevistar a lo mejor a gente que se dedica al área política para que nos cuente su visión de experto de cómo fue el impacto de la pandemia en la política internacional. A lo mejor deberíamos entrevistar también a un economista para que nos cuente sobre el impacto económico de la pandemia. Deberíamos entrevistar también a médicos para que nos cuenten el impacto sanitario, sociólogos para que nos cuenten los impactos socioculturales de esta pandemia y por lo tanto tener una mirada mucho más panorámica de la complejidad de los determinados fenómenos a la luz de lo que nos puedan entregar los distintos expertos. Una tercera metodología es la muestra de casos tipo, es decir, el investigador selecciona solo algunos casos sobre los cuales va a hacer una descripción detallada. Y esa decisión es claramente muy subjetiva del investigador. En ese sentido, podríamos utilizar el siguiente ejemplo. Si necesitamos retratar cómo es la vida cotidiana en los recintos del Sename, podríamos seleccionar cuatro casos tipos. Un adolescente varón y una adolescente mujer, un niño y una niña y hacer una descripción detallada de cómo es su vida cotidiana dentro de estos recintos. Claramente, seguramente la vida de estos cuatro niños, de estos cuatro jóvenes, no va a ser representativa del total, pero el objetivo de la investigación no es levantar información estadística representativa, sino que el objetivo de la investigación es retratar cómo es la vida cotidiana. Por lo tanto, en ese sentido, sí se podría utilizar este tipo de metodología. Una última metodología que vamos a revisar, si bien existen otras, es la muestra por cuotas, que se puede utilizar en investigaciones de carácter cuantitativo o cualitativo. Por lo general se utiliza con las encuestas, ya en vez de hacer una selección tan matemáticamente rigurosa de manera previa, se puede utilizar esta metodología que es más sencilla. Imaginemos el ejemplo de que alguna tienda departamental, como Ripley, Falabella o París, me encarga hacer una encuesta acerca de los hábitos de compra de sus clientes y me manda a mí a ponerme afuera de su local a hacer estas encuestas. Pero me pide que la muestra de esta encuesta que yo voy a realizar no sea totalmente aleatoria, sino que cumpla con ciertas características. Debo encuestar a 1000 personas, pero de esas 1000 personas la mitad debe ser hombre y debe ser mujer. Por lo tanto, yo debo ir chequeando que vaya cumpliendo la cuota de hombre y mujer. También debe ser dividida por estrato etario. La mitad de la población tiene que ser adulta, un cuarto tiene que ser adulto joven y el otro cuarto tiene que ser adulto mayor. Y así sucesivamente se van elaborando categorías en las cuales se tienen que cumplir las cuotas para que se complete el total de la muestra que en este caso que me encargaron fueron 1000. Por lo tanto, la muestra por cuotas, los casos tipo, la muestra de voluntarios o la muestra de expertos responde a esta característica de muestras no probabilísticas. Muy bien, hoy vimos muchas cosas que seguramente a lo mejor algunas vieron en matemática, algunas otras habrán revisado en ciencias porque están muy vinculadas con esa área. Pero aquí una pequeña actividad, muy pequeñita, revisen los ejemplos, hay 5 de ellos y se les presenta una pregunta de investigación o un gran problema de investigación y nos solicitan seleccionar el tipo de muestra para cada una de esas preguntas de investigación. Hagan ese ejercicio, vean cuál es la muestra más adecuada para cada uno de estos problemas. Pueden añadir unidades de análisis, pueden añadir también una cantidad en específico que podría ser útil para poder elaborar esta investigación. Pero hagan este ejercicio porque es muy útil para cuando tengan que desarrollarlo ustedes. Y así llegamos al final de nuestra clase. Bien, los dejo con dos preguntas que no tienen por qué redactar en el cuaderno, sino que simplemente cuestiónansela mentalmente. ¿Qué importancia tiene la representatividad de una muestra para la validez de una investigación? Bien, cuestiónense eso. ¿Y qué diferencias hay entre las necesidades de muestra en un estudio cuantitativo y uno cualitativo? ¿Serán iguales? ¿Podrán parecerse?
Revisen ustedes por cuál de ustedes les parece que podría ser más fácil de implementar, cuál responde mejor a el objetivo de la confiabilidad, de la objetividad de la información, etcétera. Nos vemos en la siguiente clase, que estén muy bien y aprovechen las vacaciones. Saludos.